¿Un insight qué es? Es una verdad. Es una verdad sobre el consumidor. Es una verdad a la cual cuesta llegar. Es un trabajo. Digamos, uno no tiene el consumidor que te tira insight, ¿no? Si lo llegás a tener, bueno, lo encerrás, le pasás la comida, sándwich de miga, ¿no? Por abajo de la puerta y se acabó el trabajo. En realidad es una suerte de trabajo creativo, de indagación. Justamente el insight es una verdad que no está fácilmente asequible. Y como decía Borges, no solamente uno la puede obtener escuchando discursos. Hay que escuchar discursos, se pueden hacer grupos cualitativos, entrevistas, pero en realidad hay que usar una serie de baterías que se van a combinar. Va a haber que observar, porque uno a veces dice lo que piensa, pero hace lo que siente. ¿Ok? Es muy común, por ejemplo, que uno esté en la casa de un consumidor y la señora te dice: para mí lo más importante es la nutrición. Yo trato de darle a mis hijos un montón de comida variada porque tienen macronutrientes, porque encima ahora los consumidores vienen como, ¿no?, nutriólogos, médicos, tienen un lenguaje tremendo, hablan mejor que nosotros. Entonces le doy un montón de diferentes verduras y mientras ella va hablando, vos ves la heladera que tiene un montón de imanes, ¿no?, con un montón de lugares donde pide el delivery, que parece un auto de turismo carretera, digamos, estacionado en la cocina, pero es la heladera. En el tacho de basura, mientras te habla de la nutrición, están las cajas de pizza, ¿no? Vieron que partidas así para que puedan entrar en el tacho. Y si vos te pones a hablar con la señora, que obviamente es una señora de hoy, entonces trabaja, encima de que trabaja, después se encarga de los pibes y lo va a buscar, porque los tipos todavía, el machismo, hay algo que no le entregó. El tipo trabaja, tira todo y dice: ya está, ¿ok? Entonces, cuando vos le preguntás a la señora: ¿cuándo cocinás? Y trabajo todos los días, como en el colegio, chico, a la noche, algunas veces a la noche, y los fines de semana estoy muerta. ¿Qué sé yo? Pedimos delivery el viernes, el sábado que el zángano haga algo, un asado. Entonces, cuando empiezas a ver la cantidad de calorías que los chicos consumen, en realidad es pocas las que ella decide. Pero ella tiene ese discurso porque es muy difícil, si no, vivir con la conciencia de que uno no le está cocinando a los hijos. Y lo que ella te va a decir tiene que ver con que sí, con que es nutritivo y demás. Entonces, uno tiene que poder observar esto que decía Borges, ¿no? Muchas veces lo que decimos, pocas veces se parece a nosotros. Por otro lado, las técnicas de investigación. En general, las entrevistas, por ejemplo, tiene que ver con el lenguaje hablado, tiene que ver con lo explícito. Después están las observaciones, que es lo que la gente hace. Y por último, las técnicas que le permiten a uno, que son técnicas proyectivas o generativas, en donde muchas veces se refleja las necesidades inconscientes. Por suerte, para encontrar insight, como para hacer marketing, hay procesos marketing. Todas las cosas que hacen en marketing tienen recetas. Cuando uno sabe las recetas, después puede, obviamente, improvisar. Entonces, para encontrar insight, están todos estos procesos que tienen que ver con toda la información que uno tiene, las entrevistas, los estudios de mercado, las observaciones, lo que nos dijeron la gente de ventas. Y después uno tiene, ahí viene la parte difícil, entender qué nos habrá querido decir la gente. Y después de ahí uno puede sacar el insight, que es esa frase escrita como si el consumidor nos hablara directamente en primera persona, donde nos dice su necesidad, ¿sí? Nos dice su necesidad no satisfecha, que la promesa de marca va a ser como un complemento.